Agradecer que se encuentre aquí con nosotros Carmen Meneses Falcón, que va a ser la persona que impartirá la próxima ponencia, apoyando a las víctimas de trata. Carmen proviene del mundo asociativo desde los años 80, que comenzó a trabajar con personas drogodependientes y en especial con mujeres. De ahí pasó a la universidad y actualmente es profesora de Antropología y Métodos de Investigación Social en titulaciones de grado, posgrado y doctorado de la Universidad de Comillas de Madrid. Tiene una larga trayectoria como investigadora desde el año 1994 y en la dirección y coordinación de diversos proyectos y líneas de investigación. En el marco de una de estas líneas que ha desarrollado durante todos estos años de experiencia, pues ha coordinado el trabajo apoyando a víctimas de trata con fines de explotación sexual, que ha sido un informe y un estudio elaborado por un equipo multidisciplinar para la Delegación de Gobierno de la Violencia de Género y que ha resultado ser pues muy satisfactorio y un claro reflejo de la realidad, un estudio de la realidad existente. Y en la actualidad está embarcada en una continuación de ese proyecto desde el año 2015 y que culminará en diciembre de 2017, que es un proyecto coordinado por I+D Nacional y que está denominado Visibilización a las víctimas de trata. Os dejo con ella que nos cuente todo esto. Bueno, primero muchísimas gracias a la Fundación por haberme invitado y luego una matización, no soy tan importante como... No soy tan importante como me han atribuido mis anteriores ponentes. Ellos creo que tenían bastantes más cosas que contar. Yo os voy a contar mi experiencia como investigadora, como mi equipo de investigación en este tema, ¿no? Lo que pretendo es fundamentalmente pues acercaros a algunas de las reflexiones que vamos teniendo en un tema tan complejo como es el tema de la prostitución y como es el tema de la trata. Aquí están los dos títulos muy resumidos, pero el trabajo es exclusivamente con fines de explotación sexual. Marta ha dejado muy claro el panorama de cuál es todo el tema de trata y nosotros estamos, ya os digo, con el tema de explotación sexual dentro de prostitución y trata. Es decir, porque la trata es una consecuencia de la prostitución, con lo cual es muy difícil desligar una cosa de otra. La investigación, como os dije, comienza en el 2013 y uno de los aspectos importantes para nosotros son los sujetos, las personas que en principio nos pueden ofertar información y aquellos contextos sociales donde se desarrolla la acción social, ¿no? Entonces, desde ahí, tanto en la primera investigación como en la que tenemos en curso, recogimos información de fuerzas de seguridad del Estado en 10 provincias españolas, que fueron La Coruña, Asturias, con Gijón y Oviedo, Barcelona, Valencia, Málaga, Madrid, Salamanca, Mallorca, Gran Canaria y Sevilla. Y fuimos in situ a recoger esos datos. Tengo que mencionar en Fuerzas de Seguridad del Estado a José Nieto, le vais a tener mañana, nos ayudó muchísimo, nos abrió las puertas de los UCRIF de esas 10 provincias españolas, donde nos dieron muchísimos datos de cara a poder hacer el informe. Parte del informe lo tenéis colgado en la web, en la página del Ministerio. Después también recogemos datos de esas provincias de los fiscales de trata y extranjería. Agradecer también a Sánchez Covisa su facilidad y su apoyo y su apertura a los fiscales que hablaron con nosotros. Por supuesto, las ONGs, aquí hay algunas cuantas representado, que nos facilitaron y además les bombardeamos con preguntas y con cuestionarios y, reconocer la magnífica labor que están haciendo y la suerte que tenemos de tenerlas, ¿no? Aunque a veces no con todos los recursos que ellas necesitarían para poder hacer un trabajo tan bueno como el que hacen, ¿no? Yo no me resistía cuando empecé a estudiar esto a no acercarme a los hombres españoles, al demandante. Es decir, a mí me parece que hay que acercarse a esa realidad y hay que preguntar. Entonces hicimos una encuesta aleatoria. Una parte fue aleatoria, otra fue en las calles de Madrid, ¿no? Fueron 1000 hombres aleatorios por vía telefónica a móviles
y 600 en distintos puntos de Madrid. O sea, en total fue una muestra de 1.600 hombres, de los que aproximadamente fueron unos 300 y pico los que se declararon clientes de prostitución. Y a partir de ahí, de ellos, alcanzamos una muestra de unos 20, pero descartamos 2 o 3 y nos quedamos con 17 a los que se le hizo una entrevista como clientes de prostitución. Para mí la parte de los hombres es importante, ¿no? Porque bueno, ellos demandan una serie de servicios y desde ahí hay que reflexionar y hay que hacer una labor importante de sensibilización. Luego voy a volver a ellos. Por supuesto, en la medida que pudimos y no interrumpíamos los procesos de recuperación de las mujeres, hablamos con víctimas. Visitamos casas refugios y desde ahí recogimos información de 22 víctimas de trata. Ahí los métodos, yo soy profesora de métodos de investigación, los puse atrás y lo primero eran las mujeres y las víctimas y después pues bueno, pues cumplir con el rigor y la calidad que a mí me gusta tener en toda investigación. En el proyecto, este fue casi al final del proyecto, en el proyecto actual, yo digo que en esto, y cuando has oído a una víctima de trata y se te han puesto los pelos de punta y se te han quitado las ganas de comer, quiero aliados hasta en el infierno. Entonces, como quiero aliados hasta en el infierno, nos estamos acercando a todo el empresariado de empresarios de Alterne, ¿no? Le hemos hecho una encuesta. Partiendo de los datos policiales, que luego un poco referiré a ellos, hemos contabilizado unos 1.120 clubs de Alterne en este momento en España, ¿vale? En todas las provincias. Todo el equipo nos pusimos a trabajar en ello y bueno, estamos ahora mismo, son datos que no están publicados, ¿vale? Que es lo que estamos trabajando en este momento. De ellos les mandamos una encuesta que nos han respondido aproximadamente unos 40 y de los cuales 20 y tantos están dispuestos a entrevistarles. En eso estoy ahora mismo, entrevistando a empresarios de Club Alterne, visitándolos y viendo cómo, bueno, que eso de la prostitución, la trata un poco y cómo es el negocio y cómo lo tienen montado. También pedimos, como en la investigación anterior habíamos hablado con fiscales y habíamos hablado con policía, nos faltaba un papel muy importante, que eran los jueces y magistrados, porque además tanto ONGs como fiscales y policía pues apuntaban de su señoría a veces no colabora todo lo que tiene que colaborar. Hablamos con el Consejo del Poder Judicial para pedirle apoyo y hemos hecho una encuesta en 3 provincias españolas, las que en principio más clubs de Alterne tienen, que son Barcelona, Málaga, Madrid. Aproximadamente son unos 600 y pico jueces y magistrados de lo penal y de instrucción, de los cuales nos han respondido 70 y porque los últimos 30, en fin, dimos un toque. ¿Vale? En proporción, no sé yo si me responden más los empresarios de Alterne que los jueces. Eso sí, de los que han respondido, hemos hecho aproximadamente unas 15 entrevistas in situ a los magistrados y hemos recogido información muy valiosa de cómo hay que meterle el diente al tema. Es decir, hay gente dentro de la judicatura muy sensibilizada y con ideas, ¿no? Entonces tenemos ahí algunas propuestas al Consejo del Poder Judicial en la formación de magistrados y jueces al respecto. Porque, bueno, pues ellos mismos lo decían, ¿no? Falta sensibilidad dentro del campo de la judicatura. Y eso es una palabra que planteaban ellos mismos, es decir, que yo estoy cogiendo palabras que ellos me han transmitido. Mujeres que ejercen la prostitución, por supuesto. Aquí hay un problema muy grande y es prostitución voluntaria, prostitución coactiva, cuánto de aquí, cuánto de allá. Esto es un gran y a nivel de investigación es algo que nos tenemos que enfrentar, ¿no? Ahora volveré. Entonces, desde ahí nos estamos acercando. Yo cada vez cuando voy al club o cuando voy a alguno de los contextos de prostitución, no solo hablo con el empresario, intento hablar con las mujeres, sacar información, ¿no? Y de hecho estoy intentando ver cómo ellas pueden colaborar conmigo en recoger información para ver y estimar el tema de trata, el tema de explotación, bueno. Ordenanzas municipales, estamos estudiándolas todas, tenemos contabilizadas 60 aproximadamente en el Estado español. Y además os adelanto que en los estudios que vamos teniendo hay una correlación entre el número de alternes y ordenanzas municipales prohibitivas, con lo cual, y ciertos partidos políticos. Entonces, bueno, hay que ver qué impacto tiene la ordenanza prohibitiva en la calle a las mujeres. Es decir, aumenta la deuda de la trata. A una mujer que está tratada y encima se la multa,
Estoy recogiendo información de las mujeres que ejercen la prostitución en la calle y con unos relatos bastante duros de cómo está siendo la situación de las multas, etc., ¿no? Anuncios de prostitución, y ahí me estoy metiendo también en internet, y eso ya es la bomba. Es decir, eso ya necesito 5 tesis doctorales de alumnos que quisieran meterse, ¿no? Recogimos 220 flyers en Madrid, de los cuales hemos analizado y estamos ahora mismo escribiendo para publicarlo. Nos metimos en internet, la gran mayoría tenían, bueno, pues en internet anuncios muchísimo más explayados, claro, y a la vez me metí en los foros de los clientes, que ya eso es la muerte. Y además les llamé a los flyers para saber un poco las conexiones. Y claramente hay una tendencia que os apunto, y es que los flyers asiáticos, bueno, habría que meterse. Yo creo que la policía necesita policías asiáticos para empezar a entrar ahí, porque la explotación sexual es poco, de lo que un poco, digo, detectamos, o sea, y nosotros nos movemos en el mundo académico, estamos investigando desde el mundo académico, es decir, no hacemos investigación policial. Y luego trabajo etnográfico. Como antropóloga que soy, pues intento introducirme en los contextos de prostitución, permanecer un tiempo ahí y recoger datos, ¿no? Que un poco complementa todo esto. Entonces, desde ahí no voy a agotarlo todo, incluso hay cosas que ya ha dicho Marta, que van a decir los compañeros. Eso es un hecho que en metodología de investigación hablamos, que es la triangulación, ¿eh? Cuando fuentes diferentes decimos lo mismo es porque esa realidad es ahí, es un elemento de rigor y de validez, ¿no? de la información. Entonces es ahí, bueno, pues entender que nos podemos repetir precisamente por eso, porque estamos apuntando a una realidad. No obstante, nos vamos a dar el rollo de contaros lo mismo varias veces, ¿no? 5 o 6 preguntas de partida, no sé si responderé a todas, pero lo voy a intentar, ¿no? El primero, ¿qué diferencia hay entre trata, tráfico, explotación, inducción y coacción a la prostitución? A nivel social y a nivel de fenómeno social son cosas distintas y están muy conectadas. La prostitución existente en España es voluntaria, coaccionada, ¿cuánto hay de cada? De trata. Esta es otra pregunta fundamental que en mi equipo no la estamos planteando, porque las cifras vuelan por ahí. ¿Qué supone la trata para una mujer? Es decir, cuando mi compañero y yo recogimos y fuimos visitando casas refugios y oímos a las víctimas, con que haya solo una merece la pena todas las luchas que hay, porque oír a una mujer cómo ha sido victimizada, captada, obligada, etc., y lo que han hecho con ella, aunque parece que a veces, y vemos la fiscalía y nos dice son 1000 víctimas, 1000 víctimas, o sea, ver las historias de terror que tienen esas 1000 víctimas, o sea, es para que nos movilizáramos toda la sociedad española, europea y de los países industrializados, ¿no? ¿Cómo es el contexto de trata? Tratantes, empresarios y clientes. Ahí me quiero detener más porque yo creo que a lo mejor entre los participantes que va a haber en la jornada puede haber menos. Entonces voy a saltar mucho y me voy a ir a lo que yo quizás creo que pueden aportar menos, ¿no? Detectar, identificar, rescatar. ¿Cómo lo debemos hacer? Marta ha empezado, no le ha dado tiempo, pero ahí hay unas claves importantes, muy importante la detección. Y además os adelanto, no sé si me dará tiempo de decirlo, que hay que detectar e identificar entre el primero y segundo mes. Después es muy complicado porque la mujer se va a adaptar a muchas situaciones. La prostitución se puede ganar dinero, ¿no? Y se puede mantener los sueños migratorios de muchas mujeres. Entonces, bueno, el trauma a veces se digiere, mal digiere. Entonces, bueno, desde ahí el rescate hay que hacerlo cuanto antes. Y tenemos que perfeccionarnos para detectar, para identificar y rescatar lo antes posible. Repito, el rescate debería darse en los 2 primeros meses. ¿Qué necesitamos a corto, a medio, a largo plazo? Si esa pregunta no la respondo, no pasa nada, porque al final de la jornada se queda respondida un poco con todos, ¿no? Bueno, clarificando conceptos. Tráfico, bueno, primero el mercado de la prostitución. En el mercado de la prostitución que vemos ahí está Internet. Cada vez Internet está absorbiendo un papel muy importante en todo el tema de prostitución, donde yo creo que quedan muchas más expuestas las mujeres y menos expuestos los clientes, que tienen mucha más facilidad a ver el panorama que hay. Y entonces Internet no es tampoco una plataforma igualitaria, ni mucho menos, ¿no? Donde también hay trata
Y bueno, yo creo que la policía, si yo más o menos lo intuyo, la policía que tiene más medios que yo, pues lo tiene que ir investigando y encontrando. Hay un sector importante de la trata que se está moviendo por Internet. El mercado de la prostitución, los servicios sexuales es un producto más de la sociedad capitalista y cada vez lo vemos más. Hoy se compra y se vende y fundamentalmente el que compra son hombres y el que vende son mujeres, principalmente. Y ese mercado, un servicio puede costar 5 euros o 1.000 euros. Entonces, así estamos. Depende si estamos en Almería, en los invernaderos de Almería, o en las calles o en los polígonos de Madrid, o estamos en un alto club de alterne, donde una mujer pueda sacar 1.000 euros por un servicio. Entonces, a veces se dice uno o se dice el otro y el mercado no es ni uno ni otro, sino que está muy sectorizado y muy segmentado. Perdonad, no me sale, quiero ir tan rápido que no me sale. Bueno, entonces por ahí. Tráfico. Hay mujeres, especialmente de América Latina, que tienen una situación grave, vital, y que van a venir a Europa. Y van a venir a Europa, primero el servicio doméstico si es posible. Y si el servicio doméstico, que no es una bicoca cuando llegan aquí, o no, van a pasar al tema de prostitución. O a veces directamente están ejerciendo la prostitución en sus países de origen y como recogí en Santo Domingo, para ganarlo en pesos lo gano en euros y se van a venir a España, ¿vale? Aquí van a poder cumplir su sueldo migratorio. Con poco dinero que saquen en euros, al mandarlo allí, el cambio es tan grande, es tan abismal que les merece la pena. Entonces, en ese tráfico, ¿qué van a hacer? Es solamente tráfico. Van a trasladarlas a España, van a tener una deuda, pero la red se olvida. Esa red puede ser una red organizada o puede ser la propia familia, de familiares, de amigos que ayudan y que me lo tienes que devolver con unos intereses. O sea, hay una situación muy variopinta. Ahí estamos hablando de tráfico, ¿vale? Traslado, nada más. Luego llega aquí, entrará en un club, en un piso, en las distintas, y puede estar la explotación sexual. Y cuando hablo de explotación sexual, hablo cuando si tú estás en un club y pagas 40 o 50 euros por la habitación al día, no te puede cobrar cada vez que subas con un cliente otros 40 euros, pues entonces eso es explotación. O si un kit de sábana y preservativo cuesta 0,50 céntimos, no le puedes cobrar 10 euros por cada pase. Estamos hablando, y como estas os puedo ir contando una y otra, que es explotación sexual. Y eso es diferente a tráfico o a trata, ¿vale? Porque la situación de trata puede saber o no saber, pero es una situación de engaño, traslado. Un poco lo ha contado muy bien Marta, no voy a volver a entrar, pero sí que quiero matizar de las situaciones de explotación, de las situaciones de tráfico o las situaciones de inducción y coacción, ya sea física o psicológica, a la prostitución. Sobre todo la psicológica. De novios, ¿no? De que, hombre, estamos pasando una situación muy mala, en el club vas a sacar dinero rápidamente y no te han puesto una pistola en la cabeza, pero acabas ejerciendo la prostitución. Muchísimas jóvenes inmigrantes, o principalmente inmigrantes, también las hay españolas, pero son menos. Las españolas se van activando con la crisis económica, por ejemplo, una de las cosas que bajé al terreno, en las calles de Madrid, en algunas zonas que conocía muy bien, y encontré una presencia importante de españolas. ¿Por qué? Porque hemos pasado momentos que no había ni para comer, en las clases sociales mucho más bajas. Entonces, lo que pasa es que, claro, están en unas bandas horarias que no se van a detectar. Y si tú conoces bien el terreno, te reencuentras con mujeres que hace 15 años estaban ejerciendo la prostitución, lo habían dejado y han vuelto. Bueno, un poco explicar que las cuestiones son muy diferentes. Hay una persona que puede estar tratada, puede estar explotada, puede ser violentamente tratada, puede haber alguien que sea de tráfico y luego sea explotada. Es decir, que la realidad social es mucho más compleja que muchas veces los juristas cuando quieren encasillar los delitos, ¿no? Y esa complejidad a veces le cuesta muchísimo a los fiscales, a los magistrados y a la propia policía tipificarlo y tenerlo claro a la hora de aplicar el delito, ¿no? Hablábamos de la coacción, prostitución voluntaria, prostitución obligada. ¿Cuánto hay de cada eso? Para mí, nosotros colaboramos con el programa Esclavas, pero cuando yo veía y oía aquello que 9 de cada 10 son víctimas de trata en la prostitución, yo decía, ¿de dónde han sacado el dato? Yo quiero saber dónde está ese dato.
Digo, no son los datos que estoy viendo, y aún así yo no quiero dar ningún dato hasta que no lo tenga muy claro, sea rigurosa, porque hacemos un mal favor a las víctimas, tanto cuando damos datos o los subestimamos o sobredimensionamos, tanto un aspecto como otro, estamos haciéndole un mal favor a las víctimas, ¿no? Entonces, no tenemos datos suficientes, son confusos para poder saber. Yo puedo deciros mis estimaciones desde lo que voy investigando, pero hasta que no lo publique científicamente, que es en el campo académico donde me muevo, pues son estimaciones. Yo considero que hay 1/3 aproximadamente de víctimas de trata, y que lo que hay mucho más es explotación sexual. Pero eso son mis estimaciones. Hasta que no las perfile, las sea rigurosa, no las voy a publicar. ¿Por qué? ¿Por qué jugamos con las...? Porque también el mundo académico, el mundo de las feministas, está muy dividido. Y está muy dividido en el sentido de, para un sector, la prostitución es violencia contra la mujer, y para otro sector, la prostitución es una opción laboral como cualquier otra. Y eso es una realidad que me voy a encontrar cuando leo los artículos científicos y académicos. Incluso hay algunos colegas que plantean que la trata es una invención o una construcción social que se hace desde la industria del rescate, ¿no? Que es un poco... Bueno, pues estos discursos me encuentro en el mundo académico, ¿no? Yo creo que es violencia para la mujer y que no es un trabajo como cualquier otro. Yo cuando me he metido dentro y he estado conviviendo con mujeres en un club, aquello no es un trabajo como cualquier otro. Yo tengo 2 hijas y yo no quiero que sean prostitutas. Ahora, eso sí, si tienen que recurrir a la prostitución, que lo hagan en las mejores condiciones. Eso también lo sé. Entonces, bueno, saber cuántas mujeres tenemos en España en prostitución también es algo complicado. Primero, porque la mayoría son mujeres, pero también hay transexuales y también hay hombres. Y tanto los transexuales como los hombres proceden también de países en desarrollo. No son solo nativos, o sea, los autóctonos son pocos. El mercado de la prostitución principalmente es un mercado extranjero, ¿no? De gente de fuera. Y eso nos dice por qué. ¿Cuáles son las causas de la trata y la prostitución? Yo juego con los 2 conceptos y estoy trabajando en ambas cosas. Primero, a mí me parece muy importante la demanda de servicios sexuales y la centralidad de la sexualidad masculina. Yo como profesora tengo alumnos, estudiantes universitarios, y yo digo, no entiendo, si estos tienen relaciones entre ellos que en tiempo no era posible, porque te calificaban rápidamente, ¿por qué van a pagar un servicio sexual? Chavales jóvenes que tienen posibilidad, pues porque no quieren ningún tipo de compromiso. Es que me sale más barato pagar un servicio que ponerme a ligar, que si ligo, que si no consigo, que... Ahí hay que hacer una reflexión de cómo educamos y cómo trabajamos todo el tema de la sexualidad en los adolescentes, en los jóvenes, que serán futuros adultos, ¿no? Entonces tenemos que pensar ahí. Y además esa reflexión hay que hacerla entre hombres y mujeres, porque yo me creo que el género no solo somos las mujeres, sino que hay que trabajar en conjunto, hombres y mujeres. ¿Qué pasa en un lado y qué pasa con otro, ¿no? Entonces desde ahí tenemos que reflexionar sobre esa demanda de servicios sexuales. ¿Por qué los hombres? Sí, respuestas, y yo he investigado ese tema, pero no me vale dar respuestas de motivos concretos, ¿no? Hay que ir un poquito más allá y qué está pasando, cómo entendemos las relaciones entre hombres y mujeres en nuestras sociedades. Segundo, hay que abastecer un mercado de servicios sexuales que está instalado, y eso que se ha mermado mucho. Desde los datos que a mí me dio la UCRIF en el 2013-14 de 1.600 y pico clubs de alterne, yo he conseguido 1.120, he dicho, clubs de alterne. Sé que hay muchos que se han mermado. De hecho, hay algunos de 20 mujeres que hay 5 y de 80 mujeres que hay 40. Es decir, el mercado, por una parte, los clubs de alterne, incluso algunos han cerrado. Pero ahí hay una demanda potencial y en un momento dado que se reactive la economía, esto se va a reactivar también. Entonces, Europa tiene clientes que pagan por servicios sexuales desde 5 euros a mucho dinero, y eso hay que abastecerlo, no solo en España, sino en Ginebra, en Alemania, en Holanda, en Italia o en Portugal.
También es cierto que las medidas prohibitivas hacen que los clientes vayan de un lado para otro, ¿no? Entonces, mayor tolerancia, menor tolerancia. Yo no estoy a favor de la prohibición, ya os lo digo de antemano, crea situaciones de mayor clandestinidad y solamente miro y estudio Estados Unidos, el mercado de la prostitución en Estados Unidos. Y cómo se criminaliza mucho más a las mujeres y a los hombres de las clases populares, a los negros, a aquellos que están peor. Entonces, yo la criminalización la veo muy complicada, o veo que nos puede traer más consecuencias negativas que positivas cuando se habla de castigar al cliente, de castigar a las mujeres, en fin. Aunque yo creo que en España el tema de castigar a las mujeres está más claro en un no, ¿no? Lo que se pone en cuestión es el tema de hombres. No lo tengo tan claro, y no lo tengo tan claro porque yo quiero aliados contra la trata, y quiero que los hombres se sensibilicen y hagan el favor de coger el teléfono, llamar cuando vean una situación de víctimas de trata o de explotación. Y esa es mi meta. Si les denuncio, si les castigo y si les multo o si los meto en prisión, no van a hacer eso. Como pasa, por ejemplo, Suecia. Yo he leído informes de Suecia, pero es que puedo encontrar informes de Suecia que dicen que la política que están llevando a cabo es estupenda y informes que dicen lo contrario. También es cierto que en el mundo académico los investigadores somos así. Podemos decir A y B a la vez, y utilizando métodos de investigación, que yo me dedico un poco a ello, ¿no? Pero bueno. Incremento de la pobreza. Es que esto es consecuencia. Las mujeres van a sacar a sus hijos adelante y su familia adelante. Pero en España, en Nigeria y en Rumanía. Es decir, las mujeres sacan a sus hijos adelante como sea. Por eso yo os digo, yo no quiero que mis hijas sean prostitutas, pero es que yo no sé el futuro que depara a cualquiera. Entonces, cuando el reparto mundial esté mejor, cuando las mujeres tengan las posibilidades de atender a sus familias, yo creo que ahí o ponemos el acento en ver cómo repartimos los ingresos mundiales, o vamos a tener estas y otras muchas situaciones de vulneración de derechos y de explotación, ¿no? De todo tipo. La feminización de las migraciones, que va muy unida a lo que os he comentado, y ojo, el aumento de mafias. El tráfico de drogas está mucho más castigado, el tráfico de armas también, y el tráfico de trata también. Según los magistrados me han dicho que sí, que la penalidad está bien. El problema es que, claro, si no se llega a coger al tratante, pues dice, va, en drogas me cogen, en armas me cogen, pero aquí no me cogen, ¿no? Aunque tengamos una penalidad muy alta. Entonces, bueno, no están equiparados, ¿eh? Por eso yo creo que hay un cierto desplazamiento. Bueno, estará los clubs que yo os decía, que en el año 2013 me dio la UCRIF y que ahora mismo yo, el recuento que ha hecho mi equipo es de 1.120, ¿no? ¿Quiénes son las víctimas de tratas que hemos detectado, que nosotros hemos visto hasta el momento, ¿no? Mujeres en los dos estudios, va centrándose, sobre todo al principio. Mujeres entre 15 y 40 años. Y muy importante, extranjeras. Esto es fundamental. Aunque Marta nos ha dicho que hay trata interna, esa es minoritaria desde mi punto de vista, por lo menos hasta donde yo llego, y hace que la percepción del riesgo sea distinta. Porque como yo tenga una percepción de que mi hermana, mi hija, mi prima, no sé qué, puede ser víctima de trata, lo percibo de forma diferente a que es una extranjera rumana, nigeriana, rusa, y además siempre esa estigmatización hacia un otro que es fuera de las fronteras, ¿no? Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? La captación, el origen de la captación, nosotros hemos visto como 4 áreas importantes. Uno, países del este, en el que destacaba Rumanía, pero no exclusivamente. Sobre un novio, lo del novio funciona también aquí en España, o sea, no solamente allí, a la hora de inducirte, vámonos a España a trabajar, y cuando llegas aquí, en Méndez Álvaro ya te ha vendido por 3.000 euros a un piso franco donde van a empezar a prepararte para meterte en un club, que es un poco la ruta o una de las rutas que nosotros hemos seguido desde los datos obtenidos. Generalmente es una ruta terrestre, ¿no? Primero porque como los países de Europa del Este son de la Unión Europea, pues es una situación diferente. Todo el tema de Centroamérica y Sudamérica generalmente viene hacia la hostelería, o el engaño es hostelería, servicio doméstico. Habría que estudiar todo el tema de servicio doméstico porque hay ahí también de todo. Hablando con una colega ayer, que ya había detectado yo en Madrid, cómo los servicios domésticos tienen implicación de servicios sexuales,
Y como 1000anuncios.com, me contaba una alumna que te ofrecen un trabajo, pero que luego en el trabajo de servicio doméstico va incluido en los servicios sexuales. ¿Cómo es eso? Yo estoy buscando otra que quiera estudiar e investigar sobre ese tema para meterle el diente, ¿no? Bueno, entonces Centroamérica y Sudamérica son fundamentalmente dos focos. Además, curiosamente, las víctimas de trata procedentemente son de República Dominicana, Brasil y Paraguay. Teniendo en cuenta una cosa, Brasil y Paraguay tienen idiomas diferentes. En Paraguay son guaraníes, algunas hablan escasamente castellano, entonces son más fácil. Hay un elemento muy importante que es el tema lingüístico, ¿no? No quiero decir que las otras no puedan ser captadas. Por ejemplo, en República Dominicana, cuando yo estuve allí, que estaban intentando captar menores, hasta que las oblatas que estaban trabajando en un centro interrumpió un poco al español que estaba allí. Había pagado un gimnasio para que 25 chicas menores de 18 años se pusieran guapas para venir a España a trabajar como bailarinas. Pues por supuesto que se puede dar, ¿no? Pero porque es la vulnerabilidad, desde la vulnerabilidad cómo se capta, ¿no? Entonces, pero ojo que los mafiosos no son tontos. Entonces, si tú no dominas el idioma, una mujer de Latinoamérica que habla castellano es más fácil ponerse en contacto tarde o temprano, ¿no? En cambio, si es brasileña, si es portugués o si es guaraní, es más complicado. Las mujeres de África subsahariana, especialmente de Nigeria, yo creo que es la peor relatos que he recogido, la peor situación de violaciones de derechos humanos, la peor situación de las víctimas, desde mi punto de vista, desde todo lo que llevamos recogido, ¿no? Además, ahí es muy fácil, o sea, muy fácil en el sentido que es que se funciona mucho lo psicológico, lo mágico. Toda la dimensión cultural hay que estudiarla para el rescate, para entender la trata, sobre todo en estos casos, porque incluso ellas mismas, cuando tú empiezas a preguntar, hasta te pueden llegar a defender al mafioso y al tratante, porque es que el tratante forma parte de su comunidad y han hecho un pacto con ellos. Entonces son cosas que aquí en Europa no vamos a entender, pero que sí que entendemos si te acercas a la cultura del vudú, de las mágico-religiosas, de cómo África entiende el tema comunitario, cómo funciona la mujer, etc. O sea, son muchos elementos a tener en cuenta. Entonces, tanto en el rescate como en la recuperación, la dimensión transcultural hay que tenerla muy presente. Y luego el mundo, bueno, aparte de ahí, un papel que pongo ahí es el papel del marido, ¿no? Estas mujeres pasan un periplo hasta llegar a Marruecos. Se pueden tirar años en Marruecos, en campos, le llamaríamos de refugiado, pero es que son de miseria, ¿no? Y allí van a estar tiempo hasta que hay una patera que las va a cruzar el estrecho. Allí muchos tratantes se van a encargar de embarazarlas, porque es la forma que van a tener más relativamente fácil de entrar en España, por los sistemas también de protección que Europa tiene hacia las mujeres embarazadas y hacia los niños. Y ahí me uno a lo que ha dicho Marta, ¿no? Te vamos a tener menores, bien hijos de, o ellas mismas menores de. Y en el caso de las mujeres subsaharianas, los niños van a ser víctimas porque en algunos casos van a atentar contra esos niños tan pequeños para doblegar a sus madres, ¿no? Sobre todo cuando la práctica mágico-religiosa no ha surtido efecto. Entonces me voy a encargar. Y recuerdo en una casa de refugio que me puso los pelos de punta a una niñita de 3 años, le habían dado tal paliza que le habían dejado parálisis cerebral. Pero no queda ahí la cosa. Cuando ella va corriendo con su niña al hospital a llevarla, la confunden y piensan que ha maltratado a su hija y la meten en prisión. O sea, de estos casos tenemos unos cuantos que tendríamos que tener los ojos más abiertos. Por eso la detección, la identificación es un tema que Marta ha pasado muy rápidamente, que a mí tampoco me va a dar tiempo, pero que es fundamental, que es fundamental. Todo el mundo asiático, hermético. ¿Qué sabemos? Que captan o que hay acuerdos con algunas asiáticas, sobre todo de Asia, chinas, fundamentalmente del ámbito rural, donde 3.000 euros es una pasada de dinero y donde se les ofrece 3.000 euros a cambio de venir 3 meses a trabajar en prostitución, donde aquí la mafia china va a conseguir entre 50 y 70.000 euros. Esto en el caso de las que vienen sabiendo que vienen a ejercer la prostitución, generalmente en peluquerías chinas. En Madrid han proliferado muchísimo y yo creo que por lo que voy contando en Barcelona, en Valencia también, en distintas provincias. Y luego están las que son tratadas totalmente,
que yo pues allí no sé cómo, porque claro, salir de China no es tan fácil. Entonces, cómo vienen con papeles, cómo, bueno, ahí suelto, todavía no tengo datos suficientes, pero hasta qué punto no hay una connivencia de funcionarios y de embajadas, etcétera, a la hora de salir, no sé, lo dejo ahí estar. Bueno. ¿Qué características tienen estas mujeres? Muchas. Primero, muchas de ellas no saben a qué se van a dedicar. Y si saben que se van a dedicar a la prostitución, no saben en qué condiciones lo van a hacer. Van a estar engañadas. Ese es el punto primero. Cuanto mayor vulnerabilidad, mejor. ¿Por qué? Pues porque es más fácil de doblegar para los tratantes. Además, muchas de estas mujeres van a tener limitadas sus habilidades y capacidades de comunicación, con lo cual eso va a ser un aprovecharse. No voy a seguir todas porque quiero avanzar. Deudas que van a contraer supuestamente, que han contraído supuestamente y que sus tratantes les van a exigir entre 6.000 a 80.000 euros. Las más altas son las de las subsaharianas, cuando los servicios son los más baratos. ¿Cómo van a pagar estas mujeres? Van a estar de por vida pagando. Además, son rescatadas o son liberadas y siguen pagando la deuda. Porque, repito, el tema psicológico y mágico-religioso funciona como mejor, es la mejor manipulación, más que a veces la física la coactiva, ¿no? Además, bueno, la participación de la familia o de la comunidad, ya he comentado antes que va a ser un elemento importante, ¿no? Y la gratitud a los tratantes. Es decir, muchas subsaharianas me ha traído a Europa y tragan carros y carretas. Cuando muchas de estas mujeres han tenido la experiencia, a lo mejor, de morir un familiar por la falta de asistencia médica, el estar aquí y ganar aunque sea una mierda de dinero, con perdón, y poderlo mandar a su familia, les merece la pena todo lo que le hagan. Entonces, claro, esa situación de vulnerabilidad, esa situación de diferencias entre unos países y otros hace que internacionalmente también estamos consintiendo un poco todos estos procesos, ¿no? O estos fenómenos sociales. Las grandes desigualdades de género y pobreza, yo creo que aquí hay una línea que no me va a dar tiempo antes a comentar, pero habrá que ver en la cooperación internacional que España tiene, en qué medida hay una línea de género y hay una línea de prevención de la trata. Y en aquellos países donde principalmente son portadores de mujeres para Europa y para España. Entonces, yo esto lo desconozco, pero me parece que hay que empezar a trabajar por ahí. Aparte que todos los sistemas de corrupción política, etcétera, que tienen estos países. Destino. Bueno, pues los destinos fundamentalmente que vamos detectando, primeros pisos. Si antes eran los clubs de alterne, los clubs han mermado mucho, han reducido casi a la mitad el número de mujeres y ahora están siendo los pisos fundamentalmente los portadores de mujeres que ejercen la prostitución y de trata. ¿Por qué? Pues porque la policía no puede entrar si no tiene una orden judicial, y una orden judicial no se le va a dar si la policía no le presenta al juez algún indicio. Y cuando tú le preguntas al juez te dice, hombre, es que yo no puedo autorizar una entrada en un domicilio si la policía no me ha dado algo que yo agarrarme, con lo cual es una pescadilla que nos movemos la cola. Entonces, desde ahí, ahora mismo las mujeres que están siendo víctimas de trata van a estar muy aisladas. ¿Y por qué hay ese, digamos, desplazamiento a los clubs? Porque en los clubs, por ejemplo, la policía ha hecho mucho, ha desarticulado muchas redes que estaban en los clubs. Hay una inspección, la hagan más o menos dependiendo de las dotaciones policiales, según me han contado ellos, tienen la obligación de inspeccionar una vez al año el club. En un piso no. Además, muchas mujeres les sale más barato meterse en un piso, las que son independientes en cuanto al mercado de prostitución, que en un club. Que en un club va a ser explotada sexualmente por el empresario, mientras que en un piso puede que no. En los flyers que nosotros hemos analizado los hemos clasificado, que todos son detrás hay pisos, en 4 tipos. Unas que son independientes, que no nos importan. Otras que son un grupo de chicas que han montado un piso, que han salido del club y han montado, tampoco nos importa porque hay poca trata. ¿Dónde hemos detectado la trata? En aquellos que son flyers que hemos calificado como empresas, que detrás tienen un piso, a veces es un local, pero fundamentalmente es un piso porque en el piso no se puede entrar, un chalet, un piso, depende del nivel, y otro lo que son los asiáticos que hemos llamado, que formarían parte de la empresa, pero porque tienes unas connotaciones y ahí es donde nosotros ahora mismo
nuestras estimaciones, nuestras intuiciones, estamos investigando, seguimos investigando, es donde nos consideramos que hay sectores de trata importante, ¿no? Y yo creo que al mundo asiático no acabamos de llegar. Y ahí, bueno. También latinas y de Europa del Oeste están ocupando espacios de los pisos precisamente porque se está desalojando desde los clubs de alterne. Otro de los destinos va a ser los polígonos industriales en las zonas de grandes ciudades, sobre todo. Estoy pensando en Madrid, estoy pensando en Málaga, estoy pensando en Sevilla, estoy pensando en Valencia, algunos los he recorrido. Y repito, por ejemplo, en Málaga, pues las mujeres que estaban en los polígonos, había un sector importante de trata y además encima la policía y el ayuntamiento las estaban multando, con lo cual la situación era tremenda. Incluso se había llegado a formar una asociación de mujeres prostitutas contra las ordenanzas, pero rápidamente el ayuntamiento las ha embuido, con lo cual la voz de estas mujeres desaparece, ¿no? La situación de Málaga es muy complicada porque además han intentado ir por la vía penal a las mujeres como atentado contra la autoridad cuando una mujer estaba en la esquina, estaba en el polígono de Guadalhorce y te multo porque estás ejerciendo. Pero como al día siguiente vuelves otra vez, pues ahora te multo por atentado contra la autoridad. Y entonces eso ya es delito. Entonces Fiscalía se enteró y la lió gorda en Málaga. Bueno, de estas estamos recogiendo algunas cosas que se nos ponen los pelos de punta, ¿no? Y luego los clubs de alterne, que es otro de los sectores que estamos investigando, que pues ahí depende de tamaño, depende que sean de plaza, en carretera, urbano, del tipo de empresario. Me he encontrado un empresario que tiene una finca que se la lleva a las mujeres a pasar un fin de semana cada 3 meses para que descansen, a algunos que son unos auténticos sinvergüenzas. Es decir, hay un poco de todo. Hay clubs de alterne que tienen un piso al lado, donde tienen a las menores, porque hay clientes que piden menores. Entonces, si piden menores, no las voy a tener en el club, porque entra la policía y me las pilla. Entonces, tengo un piso anexo donde las tengo. Las ONGs son las primeras que se enteran de eso, pero claro, la policía, por mucho que va, no cede. Cuanto más aislado está el club, peor, porque más condiciones de explotación, vulnerabilidad y trata se puede dar. Entonces, bueno, desde ahí repito que lo de los clubs es lo que estamos un poco investigando. Bueno, más que explotación, muchas mujeres no pueden elegir los clientes, ni las prácticas sexuales que pueden realizar, ni usar protección, ni cobran ni un duro por lo que hacen. Esa es la víctima de trata, cuando está metida en un piso o en un club. Además, a la mínima que pueda haber, es decir, las ONGs calculamos que a 1/3 del mercado de la prostitución, ¿no? Entonces, en el momento que pueda haber algún tipo de contacto, rápidamente, primero es un mercado con mucha movilidad, porque es una estrategia empresarial, según me han contado. Si os contara, no paraba, de las estrategias empresariales que tienen los propios empresarios, ¿no? Pero una de ellas es movilizar a las mujeres. Eso impide poderlas detectar, impide que las ONGs puedan establecer lazos. Y además los empresarios son muy listos. Si ahí empieza a haber lazos, pum, te la mando. Y incluso algunos tienen varios clubs. Con lo cual la estrategia que, por ejemplo, en Algeciras hay uno que tiene varios clubs por la zona sur, entonces las va moviendo. Incluso las castiga, no has atendido a los clientes que yo te he dicho con el dinero que yo te he dicho, pues ahora te vas a ir al club de fulano, que es un club cutre, para que nos entendamos, ¿no? Entonces, bueno, pueden recibir multas por acciones muy diversas dentro del club. En el club tienen todo lo necesario. Cuando yo estaba en uno de ellos, allí venían a vender la ropa de lencería, venía hasta un ginecólogo a hacer en la camilla los exudados, etcétera, que había. Es más, en el tablón hay un listado, fotografiado varios, ¿no? Un listado del ginecólogo de turno donde están los precios para hacer las revisiones, ¿no? Con lo cual aquí se lucra todo el mundo. No pueden salir en ningún momento solas, a veces son otras paisanas las que las acompañan. Bueno, las amenazas o el maltrato ya lo he comentado. Ojo, el consumo de alcohol es obligatorio. Además, supuestamente llevan una comisión, pero no solo el consumo de alcohol, en algunos casos el de cocaína. Y de hecho lo que estamos detectando en el mercado de la prostitución es la llamada fiesta blanca, que se anuncia en internet y que en los flyers no, por supuesto, pero en los anuncios de internet, soy muy fiestera, fiesta blanca.
se gana muchísimo más si hay uso de cocaína, ¿no? Entonces, como hay un sector del cliente que quiere tener sexo y consumir cocaína, y además ellas ganan más cuando son, entre comillas, voluntarias, pero cuando no es voluntaria y eres víctima de trata, pues a consumir cocaína. Con lo cual nos encontramos que muchas de estas mujeres pueden tener una dependencia a la cocaína y al alcohol importante. Ya entre las que supuestamente no son tratadas me he encontrado y me han declarado que tienen una situación de dependencia a drogas y que lo han podido superar, pues no digo nada cuando estas mujeres son víctimas de trata, ¿no? Bueno, lo de las multas ya lo he dicho, todo el tema de abortos clandestinos o autoinducidos también es algo que hemos recogido. Contagio de infecciones de transmisión sexual, porque precisamente hay clientes que no quieren preservativo. Hay que jorobarse. Es que todavía en el siglo que estamos, todavía sigo recogiendo esto del discurso masculino. No, es que no es lo mismo, pero hombre. Es verdad que hay ciertas prácticas sexuales que es en el mercado de la prostitución el no uso de preservativo. El sexo oral prácticamente se ofrece sin preservativo. Y luego hay sectores que van a incrementar el dinero si no hay preservativo, con lo cual el riesgo tan importante para estas mujeres encima que son víctimas de trata, ¿no? Sin documentación, bueno, lo del acceso a servicios sanitarios ha cambiado, pero luego dentro del acceso a servicios sanitarios, aunque sí ahora puedan acceder, como tienen una alta movilidad, y si le dan una radiografía o una revisión para dentro de un mes, ya no está. Con lo cual, desde los servicios sanitarios habría que ver también cómo articulamos el tema. Es verdad que no debe... bueno, que son ciudadanos igual que todos, ¿no? Pero a lo mejor hay que tener una consideración especial. Primero, que accedan a los servicios sanitarios, aunque sea egoístamente. Es un tema de salud pública, ¿no? Entonces, aunque sea egoístamente, tendríamos que ver un poco todo el tema de enfermedades, ¿no? Y luego los estados anímicos, depresivos, los traumas. Bueno, pues eso supone un trabajo que ahí las ONG son las que están lidiando y trabajando un poco con el tema, ¿no? Y que va a dejar secuelas y que para algunas no se les va a olvidar en su vida. Otras van a acabar pudiéndolo encajar y otras se van a acoplar. Van a decir, bueno, pues ya que me han destrozado mi vida, pues voy a sacar dinero. Bueno, los tratantes, muchos están formados por redes de parientes y de paisanos. Los españoles son los que van a poner el dinero, por lo menos en América Latina lo que yo he ido sacando ha sido eso. Ellos ponen las pelas para que un poco se mueva ahí, tienen contactos allí que mueven el terreno, mueven a las mujeres, las captan. A veces son mujeres las captadoras en los países de origen, en contacto con un español. Estos tratantes conocen muy bien la legislación española, muy bien cómo hay que entrar. Tienen una conexión de cómo los aeropuertos pueden estar abiertos o no abiertos, inspeccionados o no inspeccionados, si se da la información entre ellos. Orly está ahora mismo con inspecciones, vámonos a Barajas. Barajas no, vámonos a Charles de Gaulle. Y hay una conexión importante a la hora. Por supuesto, a las mujeres le van a hablar fatal de la policía española, que es una policía corrupta, con lo cual... Cuando yo recojo a muchas de estas mujeres migrantes, no tratadas, las tratadas también, pero las que son inmigrantes, me dices que la policía para nosotros salimos huyendo. Primero porque, claro, muchas de ellas están en situación irregular, entonces la policía no es un aliado nunca para ellas. Digo, joder, pues qué pena, con los esfuerzos que hace la OCRIF, qué pena que la visión que muchas de estas mujeres tengan sea la contraria, ¿no? Aunque, bueno, en la policía, igual que en todas las profesiones, hay de todo. Y cierta conexión con el empresariado de Alterne. Es decir, dentro de los empresarios de Alterne hay algunos que hacen la vista gorda, hay otros que están pringados y hay otros que cumplen la ley. Esa sería yo la clasificación un poco que recogí en el informe y que sigo manteniendo desde lo que voy descubriendo hasta el momento. Bueno, de los clientes, a raíz de la encuesta esa hemos hecho un estudio más en profundidad y los he clasificado en 5 casos, ¿no? Los fans, el artículo lo hemos hecho en inglés, serían los divertidores, por llamarlo de alguna forma, ¿no? O sea, representaría un 24%, ¿no? Estos van a pagar como una forma de diversión y aquí están fundamentalmente los jóvenes, ¿no? Yo creo que a estos, si se les motiva, si les damos información y se los sensibilizamos, podrían ser aliados contra la trata. Están luego los objetualizadores, que están alrededor del 20%, ¿no? Estos solo quieren sexo sin compromiso y me importa 3 rábanos lo que te pase.
y por favor tápate que no te vea el moratón, ¿vale? Estos evidentemente no vamos a conseguir que sean aliados contra la trata, con lo cual es tenerlos claros, ver en qué medida podemos hacer algo, pero... Luego están los buscadores de pareja, que también me los he encontrado y también los he visto cuando estaba dentro del contexto, ¿no? Gente que está sola, circunstancias vitales muy diferentes y buscan pareja en un club. Y algunos se acaban casando, pero por desgracia muchas de estas situaciones acaban en violencia de género. Entonces, como te saqué del club, pues ahora me satisfaces y además ahora, pues como no lo has hecho bien, te doy una leche. Y se producen situaciones muy complicadas. Estos yo creo que depende, pero podríamos intentar trabajar con ellos. Los riesgosos no, esos les gusta el riesgo. Esos son los de uso de cocaína, los desde la desprotección, etc. Esto va a ser complicado trabajar con ellos. Y luego están los personalizadores. Aquí en nuestro trabajo ha salido pocos, el 12%, pero en el discurso de las mujeres parece que es un volumen más. Esto tendríamos que seguir profundizando, ¿no? Porque cuantitativamente, repito, son pocos. Pero las mujeres hablan como muchos más. Estos no solamente quieren sexo, quieren compañía. Sí que respetan a las mujeres. Incluso hay una buena relación a veces entre clientes y mujeres. Estos estarían dispuestas a denunciar. Es más, los casos que la policía ha tenido por clientes han sido de este estilo. Hombres que en un momento dado han pagado un servicio sexual, no entro en motivos ni qué hay detrás de ello, me da igual, pero han visto una situación complicada, han agarrado el teléfono y han llamado a la policía. Yo eso es lo que quiero, aliados. Repito, quiero aliados hasta en el infierno. Entonces, ¿en qué medida con esta plantel de clientes podemos trabajar? No con todos, soy consciente que hay un sector de clientes que no vamos a conseguirlo, pero bueno, yo tengo 2 compañeros en el equipo que dicen que soy muy idealista, pero yo sigo con R y sigo con R, ¿no? Es decir, me parece que en la prostitución, en la trata, no podemos olvidar a los clientes, que hay que seguir estudiándolos y hay que intentar convertirlos de alguna forma, ¿no? Bueno, no sé qué hora es, muy tarde ya. Bueno, únicamente dar a lo mejor 2 pinceladas del tema de la detección de las víctimas. Yo creo que es fundamental el detectar cuanto antes. Es verdad que ellas no se van a reconocer como víctimas, sobre todo cuando hablábamos con ellas, incluso en algunas que están ejerciendo la prostitución y que cuando les oyes el relato dices, uy, esta empezó siendo una situación de víctima de trata. Resulta difícil detectarlas, hay una alta movilidad, una desconfianza, la barrera idiomática que decía, siempre están vigiladas. Y yo creo que desde mi punto de vista quien mejor detecta estas situaciones son las ONGs, ¿no? A pesar de que tienen encomendada la detección y la identificación la policía, ¿no? Y la policía está muy limitada. Ellos mismos me lo han reconocido cuando los he entrevistado en los distintos cuerpos de la UCRIT, ¿no? Es verdad que en muchas ciudades es un equipo mixto entre ONGs y policías, pero hay otras muchas ciudades en las que no, que esa conexión, por ejemplo, que tiene Madrid o que tiene alguna otra ciudad no la tiene. Entonces ahí fallamos en esa detección, esa identificación. Bueno, yo creo que podría decir más cosas, pero lo voy a dejar ahí, ¿vale? Porque no me quiero comer el tiempo. Quizás dejarlo aquí, dejaros si queréis alguna pregunta, porque bueno, sigo investigando, sigo recogiendo información, seguimos analizando, pero hasta el 2017, diciembre de 2017, no cerramos este proyecto, ¿no? Entonces, muchas cosas están todavía pues, en ello. Muchas gracias por oírme. ¿Alguna persona interesada en formular alguna pregunta? El estudio primero del de las víctimas de trata, apoyando a las víctimas de trata, fue un estudio por encargo de la Delegación del Gobierno para Violencia de Género, ¿no? Al que le estamos muy agradecidos porque nos dio esa oportunidad. La verdad es que fue maratoniano porque en menos de un año recogimos información de esas 10 provincias españolas y luego hemos continuado, y eso está en la página del Ministerio, en la sección de trata, está a vuestra disposición. Evidentemente no es todo lo que yo he contado aquí.
es una parte nada más, porque hemos seguido investigando. Y luego, ahora mismo, los proyectos de I+D nacional del Ministerio de Ciencia y Competitividad no nos exige un informe, nos exige publicar. Con lo cual sí que, bueno, la idea que tenemos es publicar. Es verdad que nos movemos, somos un equipo que somos académicos, que nos dedicamos a la universidad y a la investigación, pero hemos contactado con algunos periodistas que le hemos pedido que si son rigurosos les damos la publicación para que la difundan, ¿no? Y para ponerlas a disposición de todo el mundo. Que sean rigurosos, porque claro, de lo que tú dices a lo que sale en los medios de comunicación a veces hay un abismo, ¿no? Y además, en la presentación de ese informe, procuramos ser todos, tanto delegación como nosotros, muy cuidadosos. Y lo que salió hasta en periódicos internacionales es que el 20% de los españoles se van de putas, con perdón. O sea, todo el tema de las víctimas que queríamos trasladar se quedó medio oculto, ¿no? Y además se generó polémica encima con el tema, que si el 20, que si una... Bueno, acabamos un poco hartos. Entonces, cuando hemos hablado ahora con algunos medios de comunicación, en concreto con la redacción de algunos periódicos, que yo les he pedido que si son rigurosos les vamos a dar lo que publiquen para que haya una difusión masiva, ¿no? Porque pensar una cosa, nosotros somos un equipo de investigación de la universidad que queremos estar muy en conexión con la sociedad, pero tenemos unos estándares de publicar también que nos exige el propio Ministerio de Educación y donde se mide la calidad como investigadores, ¿no? Entonces, conjugar a veces todo como que la sociedad no te lo permite. Es verdad que se nos hace la crítica que estamos en el mundo de la universidad y que no nos bajamos al terreno, y yo creo que en parte es razón, ¿no? Que no siempre estamos ahí ofreciendo a la sociedad lo que necesita, ¿no? Pero también es cierto que tenemos unos estándares muy académicos que tenemos que cumplir y que a veces conjugar ambas cosas es muy complicado. Vamos a comer. Pues nada, sin nuevas preguntas, cerramos por el momento y nos vemos aquí de nuevo a las 5:30 con más intervenciones. Muchas gracias.